La Santísima Trinidad por San Hilario de Poitiers, libro 7, párrafos 15 al 28. Cualquiera que esté en duda respecto a este asunto puede aprovechar de los judíos un conocimiento de la naturaleza de Cristo y aprenda de una vez que Él nació de acuerdo al testimonio de los evangelios, pues está escrito. Por tanto, los judíos lo buscaban para matarlo, porque no solamente quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Juan 15, 18. Este pasaje no da las pruebas dichas por los judíos, sino la explicación del apóstol acerca del motivo de los judíos para asesinar al Señor. Vemos que no hay motivo de ingenuidad que pueda excusar la maldad de estos blasfemos de hoy, pues tenemos la evidencia del apóstol que la naturaleza verdadera de Cristo les fue revelada. Los judíos pudieron hablar de su nacimiento al decir que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. ¿No fue su nacimiento claramente naturaleza de naturaleza, cuando Él publica la igualdad de su naturaleza al hablar de Dios como su propio ser? Es manifiesto que la igualdad consiste en la ausencia de diferencias entre dos iguales. ¿No es manifiesto que el resultado del nacimiento deba ser una naturaleza en la que hay ausencia de diferencias entre el Hijo y el Padre? Este es el único posible origen de verdadera igualdad. Solamente el nacimiento puede traer a existencia una naturaleza igual a su origen. No podemos afirmar que haya igualdad donde hay confusión, así como no podemos afirmar que hay igualdad donde hay diferencia. Así, la igualdad, como la de una imagen, Hebreos 1:3, es incompatible con la soledad y con la diversidad, pues la igualdad no puede habitar con la diferencia y tampoco en soledad. Número 16. Ahora hemos hallado el sentido de las Escrituras, tal como las entendemos, en armonía con las conclusiones de un razonamiento ordinario, los dos concordando en que la igualdad es incompatible con la diversidad, es decir, dos dioses distintos, o a la soledad, es decir, solo el Padre, o incluso solo el Hijo. Sin embargo, debemos buscar un apoyo fresco en nuestra lucha desde las mismas palabras de nuestro Señor. Solo de esta manera podremos asegurar que la licencia de interpretación arbitraria que usan estos traductores acerca de la fe se aventura sin reparo contra la solemne revelación del Señor respecto de sí mismo. Su respuesta a los judíos fue esta: el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que mira al Padre hacer. Lo que hace también hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y le ha mostrado todas las cosas que hace, y le mostrará obras mayores que estas para que ustedes se admiren, pues como el Padre resucita a los muertos y les da vida, de igual manera el Hijo da vida a quien quiere, pues el Padre no juzga a nadie, sino ha dado el juicio al Hijo para que todos puedan honrar al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Juan 5, 19 al 20. El curso de nuestro argumento, tal como lo he puesto en mi mente, requería que cada punto del debate hubiera sido discutido separadamente para que hubiéramos sido enseñados apropiadamente de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Es Dios en nombre, en nacimiento, en naturaleza, en poder, en autorrevelación, y nuestra demostración de la fe debió establecerse en cada punto sucesivo en ese orden. Pero su nacimiento es una barrera al trato del asunto, pues una consideración incluye su nombre, naturaleza, poder y autorrevelación. Su nacimiento incluye todo esto y son suyos por el hecho mismo de haber nacido. Así, nuestro argumento acerca de su nacimiento ha tomado tal camino que es imposible para nosotros dejar estos otros asuntos atrás y discutirlos individualmente. Número 17. La razón principal de los judíos para apedrear al Señor fue que Él se había hecho igual con Dios al llamarlo Padre. Él responde con una exposición del misterio de nuestra fe, en la cual reprueba su mala pasión. Antes de sanar al paralítico y antes de ellos haber pasado juicio sobre él diciendo que era digno de muerte al quebrantar el sábado, Él había dicho: mi Padre
hasta ahora trabaja y yo trabajo. Juan 5:17. El celo de ellos se calentó al ponerse al nivel mismo de Dios, al referirse a Dios como Padre. Ahora Él desea asegurar su nacimiento y revelar los poderes de su naturaleza. Por eso dice: les digo, el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que ha visto hacer al Padre. Estas palabras se dirigen contra el celo malvado de los judíos, los cuales apresuraron su deseo de lincharlo. En referencia de quebrantar el sábado, Él dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Él quería que ellos entendieran que su práctica estaba justificada por la autoridad divina y les enseñó por las mismas palabras que su obra debía ser entendida como la obra del Padre, quien trabajaba en Él todas las obras. Luego, para doblegar el celo que se despertó en ellos al haber hablado de Dios como su Padre, dijo: de cierto os digo, el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que mira hacer al Padre. Esto fue para evitar que al hacerse igual a Dios, alejara a los hombres de la fe que lo confiesa el haber nacido del Padre, y dice que el Hijo no puede hacer nada sino lo que mira hacer al Padre. En confirmación de la armonía salvadora de las verdades en nuestra confesión del Padre y del Hijo, Él muestra que este conocimiento no es impartido como imitando la acción del Padre respecto de cualquier trabajo corporal, como un patrón, que el Hijo pueda hacer lo que hace el Padre, sino que por la acción de la naturaleza divina, Él había venido a compartir la subsistencia de la naturaleza divina. En otras palabras, había nacido hijo del Padre. Él les dijo que fue imposible para Él hacer algo que no hubiera visto anteriormente hacer al Padre por causa del poder y la naturaleza de Dios habitando conscientemente en Él, ya que es en los poderes del Padre que Dios el unigénito hace sus obras. Su libertad de acción coincide con su rango de conocimiento de los poderes de la naturaleza de Dios, el Padre, una naturaleza inseparable de sí mismo y propiamente suya en virtud de su nacimiento, pues el Hijo no hace cosas en imitación de otro, sino que posee por esa naturaleza la visión del Omnipotente. Número 18. Las siguientes palabras son: todo lo que hace el Padre, el Hijo hace igualmente. Esta palabra, igualmente, se agrega para indicar su nacimiento. Las palabras todo lo que hace y de igual manera se usan para indicar la verdadera divinidad de su naturaleza. Estas palabras hacen imposible que haya alguna acción suya que sea diferente o externa de las acciones del Padre. Así, al tener la naturaleza que tiene poder para hacer todas las cosas que hace el Padre, Él se incluye en la misma naturaleza con el Padre. Pero en contraste con esto, es fatal el suponer que Él las hace en soledad, pues son iguales a las del otro. Así, las mismas cosas que hace el Padre son hechas de igual manera por el Hijo. Aquí tenemos prueba clara de su verdadero nacimiento y al mismo tiempo una declaración convincente del misterio de nuestra fe, la cual, con su fundamento en la unidad de la naturaleza de Dios, confiesa que allí reside el Padre y el Hijo, una divinidad indivisible, pues el Hijo hace las mismas cosas que el Padre de igual manera. Al actuar de la misma manera, Él hace las mismas cosas. Dos verdades se combinan en una proposición. Al hacer las mismas obras de igual manera que las de su Padre, prueban su nacimiento, y que al ser las mismas obras, prueban su naturaleza. Número 19. De esta manera, la revelación progresiva contenida en la respuesta de nuestro Señor es una con la declaración progresiva de la verdad en la confesión de la fe de la Iglesia. Ninguna de ellas divide la naturaleza y ambas declaran el nacimiento, pues las siguientes palabras de Cristo son: el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que hace, y le mostrará mayores obras que estas, para que ustedes se maravillen, pues como Él levanta a los muertos y les da vida, de igual manera el Hijo da vida al que quiere. ¿Puede haber otro propósito en esta revelación de cómo Dios obra, excepto la de inculcar el nacimiento verdadero, la fe en el Hijo que nació y es subsistente del Dios que subsiste, es decir, su Padre?
La única otra posible explicación es que Dios el unigénito era tan ignorante que necesitaba instrucción en lo que decía. Pero la sugerencia de los blasfemos hace esto una sugerencia imposible, pues él, conociendo todo lo que enseñaba, no necesitaba de la enseñanza. Y por eso en las palabras, el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que hace, nos informa que todo es para nuestra instrucción en la fe, que el Padre y el Hijo tengan partes iguales en nuestra confesión y podamos ser salvos. De esta manera, el Padre muestra todas las cosas al Hijo para evitar la ilusión que el conocimiento del Hijo sea imperfecto. Con esto, continúa diciendo, y Él le mostrará mayores obras que estas para que ustedes se maravillen. Vemos que el Hijo tiene conocimiento completo de las obras futuras que el Padre le mostrará. Él sabe que el Padre le mostrará cómo Él dará vida a los muertos siguiendo el ejemplo del Padre, pues dice que el Padre le mostrará al Hijo cosas de las cuales ellos se maravillarán, y de una vez procede a decirles cuáles. Así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, también el Hijo da vida al que quiere. El poder es igual porque la naturaleza es la misma. El separar las obras es una ayuda para nosotros, no una ignorancia suya. No significa que el Hijo no tenga conocimiento de cosas desconocidas, sino que nos imparte la seguridad para proclamar su nacimiento al asegurarnos que el Padre le ha mostrado todas las obras que Él mismo puede hacer. Las palabras usadas en este discurso han sido escogidas con cuidado para evitar que la vaguedad del lenguaje sugiera una diferencia en naturaleza entre los dos. Cristo dice que el Padre le mostró las obras, en lugar de decir que lo habilitó para hacerlas, para decirnos que la naturaleza poderosa es suya. Aquí desea revelarnos que esta enseñanza fue una parte sustantiva del proceso de su nacimiento, ya que simultáneamente con este nacimiento se le impartió, por el amor del Padre, un conocimiento de las obras que el Padre haría. Esto fue para rescatarnos de ser llevados a suponer que la naturaleza del Hijo era ignorante y por tanto diferente de la del Padre. Hace esto claro que Él ya sabe las cosas que vendrán. Hasta ahora, ¿necesita Él la autoridad de algún precedente para habilitarlo el actuar y mostrar que Él dará vida a quien quiera? El querer implica una naturaleza libre, un poder subsistente para ejercer gozosamente la omnipotencia suya. Número 20. Después, para evitar que digamos que al dar vida no sea derecho exclusivo de alguien que ha nacido, sino que es prerrogativa de la omnipotencia generada, Él inmediatamente dice, el Padre no juzga a nadie, sino ha dado todo el juicio al Hijo. Esto enseña su nacimiento y su filiación, pues solo una naturaleza que es la misma que la del Padre puede poseer todas las cosas, y un hijo no posee nada a menos que lo haya recibido. Pero todo juicio ha sido dado al Hijo, pues Él da vida al que quiere. No debemos suponer ahora que el juicio es quitado del Padre, simplemente no lo ejerce, pues el poder completo de juicio que tiene el Hijo procede del Padre, habiéndolo recibido de Él. No hay razón escondida del por qué el juicio ha sido dado al Hijo, pues dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Cuál excusa posible queda para la duda o la irreverencia de negarlo? La razón de haber recibido el juicio es que el Hijo pueda recibir un honor igual que el dado al Padre, y así el que deshonra al Hijo es culpable de deshonrar al Padre también. Después de esta prueba, ¿cómo podemos imaginar que la naturaleza dada al Hijo al nacer sea diferente de la del Padre, cuando Él es igual en poder, obras, honor y dando castigo a los que contradicen? Número 21. Así el Padre trabaja hasta hoy y el Hijo trabaja. En el Padre e Hijo tienes los nombres
que expresan su naturaleza en relación el uno con el otro. Nota también que es la naturaleza divina la que trabaja aquí, por la cual Dios obra. Recuerda cómo se dijo respecto al hombre ciego para que no caigas en el error de imaginar que la operación de dos naturalezas distintas se describan aquí. Para que las obras de Dios puedan manifestarse en él, debo hacer las obras de aquel que me envió. Juan 9:3. ¿Ves que en este caso que la obra hecha por el Hijo es la obra del Padre? El resto del discurso trata con obras, pero mi argumento intenta asignar el trabajo completo a ambos y señalar que ellos son uno en el método de trabajo, ya que el Hijo es empleado en ese trabajo que el Padre hace en adelante. La sanción aquí es que por virtud de su nacimiento divino, el Padre trabaja con Él en todo lo que hace, y esto nos salvará de pensar que el Señor del sábado hiciera mal al trabajar en el sábado. Su filiación no es afectada, pues no hay confusión de su divinidad con la del Padre y no hay negación de ella. Su divinidad no es afectada, pues su naturaleza divina es intocable. La unidad de ellos no es afectada, pues no hay diferencia que los separe. Su unidad no se presenta con tal luz que contradiga sus existencias individuales. Primero, reconoce la filiación del Hijo. El Hijo no hace nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Aquí se manifiesta su nacimiento. No puede ser no nacido, porque no hace nada de sí mismo. No tiene poder de iniciación y por tanto él debió nacer para proceder. El hecho de poder mirar las obras del Padre prueba que él tiene la comprensión que pertenece al poseedor consciente de la divinidad. Después marca que él posee esa naturaleza divina. Dice, lo que hace también el Hijo las hace igualmente. Ahora, lo que vemos poseyendo los poderes de esa naturaleza, nota cómo esto resulta en unidad y cómo una unidad habita en ambos. Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Pon esto en tu corazón, el misterio de la fe manifestada en estas palabras. El que no honra al Hijo, no honra al que le envió, con tal de evitar que esa unidad te enrede en la ilusión de un Dios solitario y exclusivo. Esta herejía encolerizada y sutil quiere hacer lo peor que pueda. Nuestra posición es impregnable. Él es el Hijo porque no puede hacer algo de sí mismo. Él es Dios porque Él hace exactamente lo que hace el Padre. Dos son uno porque Él es igual en honor que el Padre y hace las mismas obras. El Hijo no es el Padre porque fue enviado. Tan grandes son las riquezas de la verdad misteriosa en esta doctrina del nacimiento único. Abarca su nombre, su naturaleza, su poder, su autorrevelación. Todo lo recibido en su nacimiento tiene todo de la naturaleza de donde nació. No hay pizca de sustancia distinta de la naturaleza que es su progenitor. Tampoco se le agrega a su naturaleza algo distinto de la de su progenitor. Si una misma naturaleza brota de otra, debe tener en su totalidad la misma de la que salió. Una unidad es una en sí misma sin tener elementos discordantes. Es de un solo tipo consigo misma. Una unidad constituida por nacimiento no puede ser solitaria, pues la soledad solo puede tener un ocupante, pero la unidad constituida por nacimiento implica la conjunción de dos. Número 22. Incluso más, deja que las palabras divinas den testimonio de Él mismo. Dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que el Padre me ha dado es mayor que todo, y nadie puede arrebatarlo de las manos de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Juan 10, 27 al 30. ¿Cuál letargo puede desembotar nuestro entendimiento para traducir acuciosamente una frase por algo oscuro para nosotros? ¿Cuál sofistería puedes usar de tales travesuras con la docilidad humana para persuadir a aquellos que han aprendido estas palabras respecto de lo que Dios es?
que ellos reconozcan al Hijo en el Padre, cuya deidad fuente es aquí revelada para ellos. Los herejes deben traer otros evangelios para apoyar su doctrina. Pero si los evangelios existentes son los únicos documentos para enseñar de Dios, ¿por qué no creen las lecciones enseñadas ahí? Si esos registros son la única fuente de conocimiento, ¿por qué no ejercen fe y conocimiento en ellos? Al contrario, vemos que la fe de ellos reta su propio conocimiento, y de aquí que esa falsa confianza de ellos no se basa en un conocimiento, sino en un pecado. Una confianza que los lleva a una irreverencia abierta en lugar de una humildad reverente que los lleve a la única verdad confesamente conocida. Dios, el unigénito, como hemos visto, revela con el más preciso lenguaje el misterio de su nacimiento. Revela este pensamiento inefable de tal manera que podamos creer y confesarlo, es decir, que podamos entender que el Hijo nació y creer que tiene la naturaleza de Dios y que es uno con el Padre, y uno sin pensar que Dios es solitario, ni Hijo, otro nombre para el Padre, sino que en todo sentido Él es el Hijo. Él nos asegura de los poderes de su naturaleza, hablando de sus ovejas, que nadie las arrebatará de su mano. Son palabras del poder consciente que no permitirá a nadie arrebatarlas de su mano. Esta confesión es la energía irresistible y libre. Pero más que esto, no solo tiene la naturaleza de Dios, sino también nos deja saber que la naturaleza divina es suya por nacimiento de Dios. Y de aquí que agregue: lo que el Padre me ha dado es mayor que todo. No retiene algún secreto del nacimiento de su Padre, pues lo que recibió del Padre es mayor que todo, y lo recibió en su nacimiento, no después, y vino de otro para él, pues claramente lo recibió. Pero al recibir esa naturaleza de otro, nos prohíbe suponer que Él sea diferente en su naturaleza de aquel de donde salió, y no subsista eternamente con la misma naturaleza de aquel que se la dio al decir: nadie podrá arrebatarlas de la mano de mi Padre. Nadie puede, porque lo recibió de su Padre, que es mayor que todas las cosas. ¿Qué significa entonces esta aserción contradictoria, que nadie puede arrebatarlas de la mano de su Padre? El Hijo lo recibió del Padre. La mano del Padre se lo dio. Entonces, ¿en cuál sentido se dice que nadie las puede arrebatar de las manos del Hijo y de las manos del Padre? Oye, si quieres saber, dice: yo y el Padre uno somos. La mano del Hijo es la mano del Padre, pues la naturaleza divina no se deteriora o deja de ser la misma al pasar por el nacimiento. Tampoco es esta igualdad una barrera a nuestra fe en el nacimiento, pues en ese nacimiento no hay elemento ajeno admitido en su naturaleza. Aquí habla de la mano del Hijo, la cual es la mano de Dios. Es decir, por una similitud corporal puedes aprender el poder de la naturaleza única divina que está en ambos, pues la naturaleza y el poder del Padre están en el Hijo. Por último, que puedas discernir el nacimiento de la verdad y unidad indistinguible de la naturaleza de Dios. Las palabras son: yo y el Padre somos uno. Se dijeron esas palabras para que en esa unidad no miráramos diferencia ni soledad, pues son dos. Sin embargo, no hay una segunda naturaleza diferente o de menor calidad viniendo a existencia por ese nacimiento y generación. Número 23. Todavía queda el mismo deseo en estas almas locas, si leo bien su tratado, aunque su oportunidad para lograr su objetivo está perdido. Sus corazones amargados todavía desean oportunidad para sus sutilezas, las cuales no pueden satisfacer. El Señor está en su trono en el cielo, y el odio furioso de esta herejía no puede destronarlo o llevarlo a la cruz, como hicieron los judíos. Pero el espíritu de incredulidad es el mismo, aunque ahora tome la forma del rechazo de su divinidad. Retan sus palabras, aunque no pueden negar que Él las dijo. Ventilan su odio en blasfemias. En lugar de piedras, muestran abuso.
Si ellos pudieran, lo bajarían de su trono para crucificarlo otra vez. Cuando los judíos se airaron por la novedad de la enseñanza de Cristo, ellos tomaron piedras para apedrearlo. Él les dijo: muchas buenas obras les he mostrado del Padre. ¿Por cuál de ellas me queréis apedrear? Los judíos le respondieron: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Juan 10, 31 al 33. Reconoce aquí, hereje, tus propias palabras y tus propias obras. Estate seguro que eres compañero de ellos, pues has hecho de su incredulidad tu patrón. Los judíos tomaron piedras cuando el Señor dijo: yo y el Padre somos uno. Su irritación al oír la revelación de este misterio salvífico los apuró a querer lincharlo. No hay alguno ahora que puedas apedrear, pero eres culpable al negarlo como ellos. El deseo es el mismo, aunque frustrado, porque Él está en su trono de donde no puedes bajarlo. Incluso eres peor y más impío que los judíos. Ellos levantaron su trono contra el cuerpo. Tú levantas el tuyo contra el espíritu. Ellos se enojaron contra lo que miraban, es decir, un ser humano, pero tú te enojas contra Dios. Ellos contra un viajero en la tierra, tú contra el que se sienta en el trono de majestad. Ellos contra uno que ignoraban, tú contra uno que confiesas. Ellos contra el Cristo mortal, tú contra el juez del universo. Los judíos decían que era un hombre, tú dices que es una criatura. Tú y ellos se unen diciendo: te haces a ti mismo Dios, exactamente con la misma insolencia y blasfemia. Niegas que Él es Dios nacido de Dios. Niegas que Él es Hijo por un nacimiento verdadero. Niegas que sus palabras, yo y el Padre somos uno, contengan la aserción de una misma naturaleza en ambos. Tú nos endilgas en su lugar un Dios moderno y extraño. Lo haces Dios de otro tipo que del de su Padre, o mejor dicho, no Dios para nada, ni subsistiendo por un nacimiento de Dios. Explicación de la frase yo y el Padre somos uno. Número 24. El misterio envuelto en las palabras yo y el Padre somos uno te provoca ira. Los judíos respondieron: tú siendo hombre te haces Dios. Tu blasfemia ama esas palabras, pues dirías: tú siendo una criatura te haces Dios. De hecho dices: no eres hijo por ningún nacimiento, no eres Dios verdadero, eres una criatura que excede a todas las demás criaturas. No has nacido para ser Dios. Nada de eso. No eres el Hijo, no eres como Dios, no eres Dios. El Señor da la respuesta que confronta tu blasfemia. ¿No está escrito en la ley: yo dije dioses sois? Si llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, ¿ustedes dicen que blasfemo a quien el Padre ha santificado y enviado a este mundo? Porque dije: yo soy el Hijo de Dios. Si no hago las obras del Padre, no me crean. Pero si las hago y todavía no creen, crean a las obras para que puedan conocer y saber que el Padre está en mí y yo en Él. Juan 10, 34, 38. El meollo de esta respuesta era el ataque blasfemo contra Él, la acusación de que siendo hombre se hacía Dios. La prueba de esta alegación era su propia confesión: yo y el Padre somos uno. Por tanto, Él establece de sí mismo que la naturaleza divina es suya por nacimiento y le da el derecho de decir que Él y el Padre son uno. Comienza esto exponiendo la absurdidad e insolencia de la acusación de hacerse Dios siendo hombre. La ley había conferido el título de Dios a hombres santos. La palabra de Dios no puede ser alterada. Había aprobado el uso público de la palabra. ¿Cuál blasfemia puede haber en asumir el título Dios si el Padre le había santificado y enviado al mundo? El registro inalterable de la palabra de Dios había confirmado el título para aquellos a quienes la ley había asignado. Hay un alto a la acusación de ellos, pues la ley concede el título a aquellos que claramente son hombres.
Si otros hombres hacen uso de la palabra Dios sin ser acusados como blasfemos, no puede haber blasfemia si el Hijo del Hombre lo usa, pues el Padre lo ha santificado. Y note aquí que por todo el argumento se llama a sí mismo hombre, pues el Hijo de Dios también es hijo de hombre. ¿Quiénes son los culpables de irreverencia en llamarse a sí mismo dioses? El Hijo de Dios los sobrepasa, pues ha sido santificado para ser el Hijo, tal como lo dice el apóstol Pablo, quien nos enseña de su santificación, el cual había sido prometido por los profetas en las Santas Escrituras respecto de su Hijo, que vino de David según la carne y que fue designado Hijo de Dios con poder de acuerdo al Espíritu de santificación. Romanos 1, 2 al 4. Así, la acusación de blasfemia al hacerse hijo de Dios cae al suelo, pues la palabra de Dios ya había conferido el título a muchos hombres santos, y él, al haber sido santificado y enviado por Dios, no hizo más que proclamarse lo que ya era, es decir, hijo de Dios. La narración continúa en el párrafo 22 de nuestro próximo video.